Buenas noches, chicos, ¿me pueden escuchar? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Oye, profesor, sí. Ok. Buenas noches para todos. Buenas noches, compañero. Buenas noches para todos, compañeros. Bueno, chicos, demos entre 3 minuticos más para a ver qué otros compañeros pueden ingresar. Entonces empezamos, digamos que a las 7:05. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.
Bueno chicos, nuevamente buenas noches. Buenas noches. Entonces, Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, instructor. Buenas noches. vamos a dar inicio entonces a nuestra competencia que se llama Estructurar Sistemas de Energías Renovables según procedimientos técnicos y normativa ambiental. Y nuestro RAD de aprendizaje es clasificar los recursos energéticos de acuerdo con su aprovechamiento, impacto ambiental y contexto. Entonces, ayer no toqué la guía de aprendizaje con respecto a esta competencia, porque pues lo vamos a ver hoy. Entonces, no siendo más, voy a compartir pantalla. ¿Logran ver la pantalla? Sí, la veo. Ok. Entonces, nuestra competencia, ya habíamos dicho que era estructurar los sistemas de energía renovables según procedimientos técnicos y normativas ambiental. Nuestro código es 2020-1093 y tiene para esta fase, ¿no? Porque realmente vamos a ver una parte en esta fase y después en las otras fases. Tiene dos actividades de aprendizaje. Una que es identificar los tipos de fuentes de energía, diferencias entre fuentes renovables y no renovables, normatividad vigente, aplicaciones e impactos ambientales. Para eso tenemos el recurso formativo, que es recursos energéticos de acuerdo con su aprovechamiento, impacto ambiental y contexto. Esto lo vamos a desarrollar en 192 horas. Recuerde que la anterior eran también 192, lo cual nos daría para esta guía de aprendizaje las 384 horas de las que hablaba la guía anoche. Para eso tenemos nuevamente, después de que ustedes pues se lean lo que es los recursos energéticos o la actividad de material de formación, tenemos una evidencia que es otro cuestionario. La dinámica es lo mismo, ¿sí? Entonces, igual unas preguntas con una respuesta. Quien se pasa a la prueba después del 70%. Y lo mismo en la plataforma, ya yo no tengo nada, ya está estipulado. Es ustedes contra lo que tienen ahí dentro de la plataforma. Y tenemos la otra actividad de aprendizaje, la otra evidencia, que es una propuesta escrita. Dicha propuesta no la elaboran todavía, también va a sufrir cambios. Y dice que es estrategia de solución de uso final eficiente y normatividad vigente. Uso final pues de la energía, ¿no? Para el envío también se remite al mismo recurso formativo, recurso energético de acuerdo con su aprovechamiento e impacto ambiental. Y tenemos una tercera entrega o evidencia, que es un ejercicio práctico, que es resultado de la estimación de la huella de carbono de una organización o residencia. Entonces, hay un anexo también, un archivo anexo. Por ahora pueden ir viendo el cuestionario. Este fin de semana, o sea, para la próxima semana ya tendrán todo organizado para que ustedes, los que son muy juiciosos y acuciosos, pues ya puedan ir adelantando las evidencias pertinentes.
El formato, lo mismo, formato PDF, no entreguen otro formato porque no será revisado. Y nada, eso es lo que por ahora pues vamos a nosotros a desarrollar, que serían las 384 horas de la fase de análisis que nos toca, de la fase 1 de la fase de análisis. ¿Sí? Entonces, no siendo más por ahora, pasamos a nuestra... ¿Dónde está? Aquí. ¿Sí? A nuestra competencia como tal. ¿Sí? La competencia, como lo había dicho, es estructurar sistemas de energías renovables según procedimientos técnicos y normativa ambiental. Nuestro código es 220.20.1093. Vamos a iniciar con el resultado de aprendizaje 1, que es clasificar recursos energéticos de acuerdo con su aprovechamiento, impacto ambiental y contexto. Entonces, miramos una breve descripción y una introducción al mismo. Entonces, este componente trata fundamentalmente los diferentes tipos de recursos energéticos. Se conocerán las principales tecnologías para la producción de la energía renovable y la no renovable. Además, se llegará a la comprensión de sus impactos ambientales y su relación con fenómenos como el cambio climático, que está muy de moda. Estos conceptos son necesarios para entender la importancia de los cambios actuales en el contexto energético. Entonces, como introducción, sabemos que a lo largo de esta competencia pues, se comenzará a familiarizarse con las principales fuentes de generación de energía, cómo se clasifican según su procedencia y disponibilidad, además cuáles son sus impactos ambientales. Se aprenderán las generalidades de la cadena de producción de electricidad y la importancia del mercado eléctrico en Colombia. Entonces ahí con esto nosotros vamos a ir pues ampliando, los que no y los que saben pues un repaso de cómo se produce y cómo se comercializa la energía eléctrica que tanto afecta a la economía colombiana, sobre todo a la economía acá en la costa, que pagamos una de las energías más costosas del país. Entonces, como manera de introducción, vamos a ver un pequeño video de los recursos energéticos. ¿Pueden verme la pantalla? Sí, señor, ahí se ve claro. ¿Y se escucha? Sí, señor. Ok. Recursos energéticos de acuerdo con su aprovechamiento, impacto ambiental y contexto. Antes de dar inicio a este componente, es necesario recordar que la energía renovable se refiere a aquella que se obtiene de fuentes naturales y se regenera de manera continua a un ritmo mucho más rápido que el consumo humano. Algunos ejemplos de fuentes de energía renovable son la energía solar, la energía eólica, la energía hidroeléctrica, la energía geotérmica y la biomasa. La energía solar se obtiene del sol mediante paneles solares que utilizan la radiación solar en electricidad o calor. Es una fuente inagotable y limpia, y su utilización contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La energía eólica se genera a través del viento mediante turbinas eólicas que transforman la energía cinética del viento en energía eléctrica. Es otra fuente de energía limpia y sostenible y su uso está en constante crecimiento en todo el mundo. La energía hidroeléctrica se obtiene a través del movimiento del agua, generalmente a través de la construcción de presas y centrales hidroeléctricas. Al aprovechar la energía cinética y potencial del agua, se genera electricidad de manera renovable y sin generar emisiones directas de gases contaminantes. La energía geotérmica aprovecha el calor del interior de la Tierra para generar electricidad o calefacción. Se basa en el aprovechamiento de la energía térmica almacenada en el subsuelo.
y es especialmente relevante en áreas con actividad volcánica o geotermal. La biomasa se refiere a la energía obtenida a partir de la materia orgánica, como residuos agrícolas, forestales o de origen animal. Se utiliza para la producción de calor, electricidad o biocombustibles. Aunque es renovable, es importante gestionar adecuadamente la biomasa para evitar impactos ambientales negativos. Por otro lado, la energía renovable no proviene de fuentes agotables y no se regenera a una velocidad significativa en comparación con su consumo. Los ejemplos más comunes de energía no renovable son los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural y el carbón. Estas fuentes de energía son finitas y su explotación tiene un impacto negativo en el medio ambiente, ya que generan emisiones de gases de efecto invernadero y contribuyen al cambio climático. Estos recursos son los que nos permiten contar con servicios públicos en el hogar, comercio e industria, y es una acción permanente que se surta de estos servicios de manera equitativa entre la población. Por esta razón, se dispone del mercado eléctrico mayorista, que provee energía a precios competitivos para beneficio de todos. Para ello, se requiere orientar sobre la generación, transmisión y costos de consumo, tanto en usuarios regulados y no regulados en el territorio colombiano. Bueno, ahí vimos una breve introducción al curso. Entonces, como ya nos instruyeron un poco, pues tenemos las energías renovables, las cuales son la solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y la biomasa, cuyas características principales es que se obtienen de fuentes naturales y se regeneran a un ritmo mucho más rápido que el consumo humano. También tenemos las energías no renovables, de las cuales hay sólidas, líquidas y gaseosas. Dentro de los sólidos está el carbón, el líquido pues el petróleo y el gaseoso es el gas natural. Sus características principales son la energía que proviene de fuentes agotables, no se regeneran a una velocidad significativa en comparación con su consumo, son fuentes de energía finitas y su explotación deja un impacto negativo en el medio ambiente, generan gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Con base en ello, pues vamos a mirar algo que se llama la termodinámica. Ya después que miramos ¿por qué la termodinámica? Porque muchos de los procesos que para obtener la energía tiene su base en la termodinámica. Entonces, en la mayoría de las actividades que se realizan en la vida diaria se encuentran presentes la termodinámica. Por ejemplo, el cuerpo necesita un suministro constante de energía para mantenerse vivo. Esta energía se obtiene de las calorías que se consumen en los alimentos y a partir de la transformación de la energía en las células se emite calor corporal al ambiente. Entonces, miremos dos pequeños videos, uno sobre la historia de la termodinámica y el otro sobre la termodinámica en sí, para que vean que grandes también, pues, de hecho, parte de la física y el desarrollo matemático que se dio que también que nosotros lo utilizamos en este caso en ingeniería eléctrica y electrónica, y hablo de las transformadas de Fourier, es porque el señor Fourier también quería explicar algo y se vio a la tarea de desarrollar eso. Entonces miremos este pequeño video. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, señor, claro. Ok. Entonces, Para evitar de que yo esté preguntándole, si no la ven, pues enseguida dicen. Lastimosamente yo no puedo ver
donde están ustedes, que alguien puede levantar la mano, pero yo no puedo ver porque no, de hecho no, solamente tengo la pantalla que ustedes ven es la que yo veo también. Entonces, si sufre algún inconveniente que no puedan ver la pantalla, pero que puedan decirlo, pues lo dice. Le agradezco. A fines del siglo XVIII, toda Europa se admira frente a una nueva y maravillosa invención, la máquina de vapor. Partiendo de Inglaterra, ella transforma simples manufacturas en modernas explotaciones industriales. Mientras los ingenieros construyen máquinas cada vez más potentes, la ciencia queda a la saga. No se sabe exactamente cómo funciona la máquina de vapor ni qué es en verdad el calor. Recién a mediados del siglo XIX, estas preguntas encuentran una respuesta que sigue vigente hasta la actualidad. James Prescott Joule y William Thomson tienen una participación decisiva en ello. Hace tiempo que los investigadores discuten qué es el calor. Se observan los fenómenos térmicos y se los explica con teorías deductivas. Quien cree que la materia se compone de mínimas partículas, se imagina el calor como movimiento de las mismas. Quien en el siglo XVIII sigue la teoría de la electricidad, prefiere imaginar el calor como líquido imponderable, en forma semejante a cómo se veía la electricidad en esa época. Recién la aparición de nuevos instrumentos permite progresar a los investigadores. Ahora se trata de dar explicaciones a los fenómenos que se pueden medir. El científico escocés Joseph Black descubre con ayuda del novedoso termómetro que se puede medir la temperatura de un cuerpo, pero no el calor efectivamente aportado al mismo. Por ejemplo, al derretir hielo, el calor aportado queda oculto en gran medida. El hielo se derrite frente al influjo del calor, pero el termómetro sigue midiendo 0 grados. En 1780, los científicos franceses Antoine Lavoisier y Pierre-Simon Laplace desarrollan su calorímetro de hielo. Con él miden el calor entregado por un cuerpo. Comprueban que el cobre y la madera de igual masa y temperatura derriten una cantidad diferente de hielo. En esa época, el estadounidense Conde Rumford, que trabaja en el sur de Alemania, cree saber lo que es el calor, la consecuencia del movimiento de partículas minúsculas. Un inusual experimento debe demostrar su teoría. Taladros romos rotan en el interior de caños. Los caños se calientan. Rumford mide el calentamiento indirectamente con el agua necesaria para el enfriamiento. Los experimentos causan sensación, no así la argumentación de Rumford. Solo pocos están dispuestos a avalar su teoría del calor. El 24 de diciembre del año 1818 nace en Salford, cerca de la ciudad inglesa de Manchester, James Prescott Joule, hijo de un próspero fabricante de cerveza. Joule recibe una excelente educación privada. El científico probablemente más famoso de Manchester, John Dalton, da clases de aritmética, geometría y química al joven James, despertando su vocación de investigación. El padre de Joule pronto le instalará su propio laboratorio. La omnipresencia de la técnica en la ciudad industrial de Manchester impresiona al joven James. Observa las primeras locomotoras de vapor y también puede estudiar una máquina de vapor en la cervecería de su familia. Pero a James lo atrae otro tema, que tiene gran actualidad: la producción de trabajo mecánico mediante magnetismo y electricidad. El famoso investigador inglés Michael Faraday había inventado en 1821 el primer motor eléctrico prototípico, señalando el camino a seguir. Desde entonces, muchos científicos intentaron desarrollar un motor eléctrico verdaderamente apto para funcionar.
Sin embargo, pronto Joule debe reconocer que el motor eléctrico tiene escasas posibilidades de competir económicamente con la máquina de vapor. Es demasiado elevado el consumo de zinc y líquido de batería. Pero un fenómeno ha captado su atención en estas investigaciones. Durante el funcionamiento, la batería y los conductores eléctricos sufren un gran calentamiento. ¿Acaso es esa la causa del escaso rendimiento de su motor eléctrico? Durante meses, Joule realiza meticulosas series de experimentos haciendo pasar corriente eléctrica por alambres metálicos de distinto largo y espesor, así como de diferente material. Simultáneamente mide el calor producido. En 1841, sus investigaciones conducen a la ley que lleva su nombre. El calor producido aumenta con la resistencia del conductor eléctrico, el cuadrado de la intensidad de corriente y la duración de la circulación de la corriente. Después de este hallazgo, Joule sigue trabajando en la medición de la formación de calor durante diversos procesos, por ejemplo durante el movimiento de una rueda de paletas en el agua. En este experimento es particularmente fácil calcular el trabajo empleado, pues para impulsar la rueda se usan 2 pesas de plomo suspendidas por sogas. Con el peso de las mismas y la altura de la caída, Joule puede calcular el trabajo mecánico. Las pesas de plomo descendentes ponen en movimiento la rueda de paletas. Esto hace que se caliente el agua. Joule compara el calor generado con el trabajo mecánico que impulsa la rueda. No es una tarea sencilla, pues la elevación de la temperatura del agua es muy escasa. Joule necesita termómetros particularmente exactos que hace fabricar para este fin. Finalmente, Joule logra establecer una relación inequívoca entre el trabajo realizado y la elevación de la temperatura. De ese modo descubre el equivalente mecánico del calor. Una determinada cantidad de trabajo mecánico produce una determinada cantidad de calor. Un descubrimiento significativo. En honor al mismo, en 1976 se cambia el nombre de la unidad de energía por el de Joule. Joule desea compartir sus conclusiones con otros científicos, pero como investigador desconocido que nunca ha estudiado, casi no le prestan atención. Para empeorar las cosas, su tesis de la generación de calor se opone a la teoría imperante. Solo un joven científico ascendente se siente impresionado por sus experimentos, William Thomson. El irlandés William Thomson comenzó sus estudios en Glasgow. Más tarde se cambió a la renombrada Universidad de Cambridge. Después de un periodo de investigaciones en París, Thomson es nombrado profesor de Ciencias Naturales en Glasgow a los 22 años. Durante su estudio ya se había dedicado a la investigación del calor. En París había intentado conseguir los manuscritos de un investigador francés ya casi olvidado, Sadi Carnot. Este había publicado su teoría de la máquina de vapor en 1822. Él la comparaba con la fuerza del agua. Así como el agua cae de una determinada altura impulsando una rueda de molino, así en la máquina de vapor, el calor fluiría de una temperatura mayor a una temperatura inferior. Así como la cantidad de agua permanece constante en el molino de agua, el calor en la máquina a vapor tampoco sufriría cambios. Carnot señaló que una cantidad de calor absorbida siempre tiene que volver a ser entregada después de realizar un trabajo mecánico. O sea que la teoría de Carnot estaba basada en un circuito térmico cerrado. En él ya está presente el calor y no necesita ser producido. En esto Thomson veía una contradicción con Joule, pues este había comprobado que el trabajo mecánico genera calor. A Thomson le llevó 4 años encontrar la solución del problema. Ambos tienen razón, Joule y Carnot. Solo hay que unir correctamente sus teorías. Como consecuencia lógica, Thomson desarrolla su nueva teoría del calor,
la termodinámica, a partir de dos postulados fundamentales. El primero resume las conclusiones de Joule. El calor solo es una forma de energía que es generada, por ejemplo, mediante trabajo mecánico. Si se contempla un sistema aislado, entonces la energía contenida en él puede pasar de una forma a otra, pero en su totalidad no puede aumentar ni disminuir. Por ello, el primer postulado fundamental de la termodinámica se llama ley de conservación de la energía. El segundo postulado fundamental resume las observaciones de Carnot. El calor nunca puede ser transformado plenamente en trabajo mecánico. Una parte siempre queda sin usar. Toda máquina térmica entrega una parte del calor que le es provisto en forma de descarga de calor. O sea que las transformaciones no son equivalentes en ambos sentidos. Otros científicos llegan a conclusiones parecidas. El físico alemán Rudolf Clausius incluso se adelanta en un año a Thomson con su publicación. Justamente en relación con la primera ley se mencionan muchos descubridores, entre ellos también el médico alemán Julius Robert Mayer. Lo que resulta indiscutible, Joule ha presentado los experimentos más meticulosos para demostrar sus teorías. Por cierto, con ello aún no se ha contestado la pregunta acerca de la naturaleza del calor, pues la termodinámica en un comienzo solo se dedica a magnitudes que se pueden medir y las relaciones entre las mismas. Sin embargo, Joule avanza un paso más. Él vuelve a tomar la idea de Rumford, que el calor es la consecuencia del movimiento de partículas mínimas. Las primeras conclusiones de Joule aún son muy vagas, pero sobre la base de las nuevas leyes de la termodinámica comienza un rápido desarrollo. Sin embargo, tendrán que pasar varias décadas hasta que los científicos puedan formular y demostrar fehacientemente la teoría del calor como movimiento de átomos y moléculas. Joule y Thomson, que mientras tanto se han hecho grandes amigos, se dedican en los años sucesivos a otros experimentos en el campo de la termodinámica. Retoman ensayos anteriores de Joule y analizan el cambio de temperatura de un gas al modificar la presión. Hacen circular aire por un tubo en cuya transición al émbolo de vidrio se encuentra una tobera. La presión del aire dentro del tubo es mayor antes de la tobera que después de ella. La repentina caída de presión al pasar por la tobera provoca un cambio de temperatura. En el caso del aire se produce un enfriamiento. Durante 10 años se extiende su proyecto de investigación. Hasta el Estado británico apoya a Joule y Thomson. Mientras que en los primeros ensayos todavía tienen que bombear el gas manualmente a través de las tuberías. Más tarde pueden adquirir una bomba impulsada por vapor. Aun cuando el efecto de enfriamiento comprobado por Joule y Thomson, bautizado con sus nombres, es muy pequeño, tiene una enorme significación práctica, como quedará demostrado 40 años más tarde. En 1895 el ingeniero alemán Carl von Linde aplica el efecto Joule-Thomson tantas veces seguidas como para lograr llevar el aire a una temperatura tan baja que el mismo se torna líquido. Con este procedimiento aún hoy se siguen llevando a estado líquido los gases para envasarlos en tanques o botellas. Los amigos James Prescott Joule y William Thomson han logrado, gracias a sus perseverantes investigaciones, un aporte decisivo al desarrollo de la termodinámica. Los dos postulados, especialmente la ley de conservación de la energía, se convirtieron en fundamento de la física moderna. Joule pasó los últimos años de su vida bajo condiciones muy modestas. La reina Victoria le otorgó una pequeña pensión. En 1889 murió en Sale, cerca de Manchester. Thomson, en cambio, es incorporado a la nobleza como Sir. Luego se hace famoso y admirado como Lord Kelvin. El multifacético físico muere en 1907 y es sepultado en la abadía de Westminster, directamente al lado del gran Sir Isaac Newton. Bueno, ahí nos pudieron, espero no se hayan dormido.
instruir sobre los principios de termodinámica, y al final nos dijeron de dónde sale Kelvin, ¿no? Que es una medida de la temperatura. Entonces miremos este otro video. Termodinámica. En el hogar, aparatos como el refrigerador, la plancha, el aire acondicionado, la olla a presión, entre otros, han sido diseñados teniendo en cuenta los principios termodinámicos. En aplicaciones de mayor escala, la termodinámica desempeña un papel importante en el análisis del comportamiento de motores, plantas de generación de energía eléctrica, sistemas de refrigeración, así como en procesos industriales y diseños arquitectónicos. La termodinámica se define como la ciencia que estudia la energía y sus transformaciones a nivel macroscópico. La palabra termodinámica está compuesta por los términos termo, proveniente del griego therm, que significa calor, y dinámica, del griego dynamis, que significa fuerza o potencia. Así pues, la termodinámica describe los primeros esfuerzos por convertir calor en potencia. En la actualidad, se considera como un área con un mayor alcance que estudia la transferencia de calor entre un sistema y el medio en el que se encuentra, la conversión de la energía y su aprovechamiento para realizar su trabajo. La termodinámica tiene sus orígenes a mediados del siglo XVIII durante la Revolución Industrial y surgió a partir de la necesidad de comprender mejor la transformación del calor en movimiento en las máquinas de vapor o máquinas térmicas construidas y por consiguiente mejorar su rendimiento. Dentro de los científicos destacados en esta rama de la física se encuentran Sadi Carnot, William Rankine, Rudolf Clausius, Lord Kelvin, antes William Thomson, James Prescott Joule. Ahora bien, por tratarse de una ciencia que estudia fenómenos a nivel macroscópico, la termodinámica se basa en experimentos y los resultados que obtiene son independientes de la estructura atómica y molecular de la materia. Esto significa que explica el comportamiento de las propiedades de un sistema de manera global como un conjunto de moléculas y no como moléculas individuales. Este enfoque se enmarca en lo que se conoce como termodinámica clásica y se fundamenta en 4 premisas, que se conoce como principios o leyes de la termodinámica, y son una serie de postulados que definen cómo se desarrollan las transformaciones de energía. Las 4 leyes que gobiernan estos fenómenos son: ley o principio cero. Se trata de la temperatura y su comportamiento como una propiedad. Primera ley. Aborda la energía como una magnitud que se transforma y se conserva. Segunda ley. Introduce conceptos relacionados con calidad de la energía y provee información para describir la dirección de los procesos de transferencia de energía. Tercera ley, estrechamente conectada a la segunda ley, explica el comportamiento de algunas propiedades en el cero absoluto de temperatura. Bueno, ya ahí nos dieron un bosquejo bastante amplio de lo que es la termodinámica y su historia. Entonces, diciendo un poco lo que nos mostraron en el video, dice que la termodinámica se define como la ciencia que estudia la energía y sus transformaciones a nivel macroscópico. Estudia la transferencia de calor entre un sistema y el medio en el que se encuentra, la conversión de la energía y su aprovechamiento para realizar un trabajo. De ahí pues lo que los primeros científicos empezaron a estudiar. Que uno decía que el trabajo generaba calor y el otro decía que el calor generaba trabajo. Entonces desempeña un papel importante en el análisis del comportamiento de motores, plantas de generación de energía eléctrica, sistemas de refrigeración, así como en procesos industriales y diseños arquitectónicos. Pues nosotros ya todos sabemos que los motores se calientan, las plantas de generación eléctrica, en este caso pues digamos las
las que son diésel o gasolina, pues se van a calentar también, ¿cierto? Generan calor y energía eléctrica, perdón. Los sistemas de refrigeración, pues todos sabemos que existe un proceso en el cual sacamos calor y en el otro que sí, sacamos calor, porque sacar calor pues hay frío. Y en los procesos industriales, pues los diferentes, pues las cadenas de vapor, los diseños arquitectónicos, pues de un buen diseño arquitectónico depende el confort de las personas. Entonces los arquitectos tienen que, algunos pues, deben mirar, por ejemplo, por dónde sale el sol para poder diseñar su casa, edificio o lo que tengan que diseñar. Pues ya que de ellos también dependen la eficiencia energética, también de los materiales en el cual se va a utilizar. Entonces nosotros ahí nos hablaron de lo que es las leyes de la termodinámica. Decía que la ley 0, que trata de la temperatura y su comportamiento como una propiedad. La primera ley aborda la energía como una magnitud que se transforma y se conserva. La segunda ley introduce conceptos relacionados con calidad de la energía y provee información para describir la dirección de los procesos de transferencia de energía. Pues la segunda ley es más o menos la que dice que el calor va desde una temperatura mayor a una menor. La tercera ley está estrechamente conectada con la segunda, explica el comportamiento de algunas propiedades en el cero absoluto de la temperatura. En una de esas vamos a ver algo que es un poco enredado, que se llama la entropía. También tiene que ver con la termodinámica. Aquí, en resumen, miraremos ya lo que es las leyes como más explicadas de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica en 5 minutos. La idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que existían objetos muy complejos, cosas como gases, sólidos o imanes, sistemas formados por millones y millones de pequeños elementos, tantos que intentar predecir el comportamiento de todos ellos era una verdadera locura. Hasta que finalmente los físicos comprendieron que podían estudiar el sistema en sí mismo, como una entidad, y ver qué propiedades tiene a gran escala, sin atender a sus componentes más pequeños ni a las extrañas reglas que los rigen, inaugurando de este modo la termodinámica, cuyos 4 pilares son las leyes de la termodinámica. Antes de nada, vamos a conocer a todos los que juegan aquí. Cojamos 2 sistemas termodinámicos, como estos 2 globos llenos de gas. Si se nos ocurre unirlos por este conducto con una pared móvil, seguramente pasará algo así. Lo que acaba de ocurrir es equilibrio mecánico. Me explico, hemos puesto en contacto 2 gases a distintas presiones, por lo que el más presurizado ha empujado la pared hasta que el otro no ha querido ceder más y ha empujado hacia el lado contrario. Eventualmente, este tira y afloja acaba con la pared quieta, las presiones se han igualado, hay equilibrio. Pero, para mover el pistón es necesario realizar un trabajo mecánico, el gas tiene que poner energía para hacerlo. ¿Y de dónde ha sacado esta energía? Bueno, en estas situaciones lo que hacen los físicos es inventarse una energía potencial de donde extraerla, la energía interna del gas. Y fijaos que para que todo esto suceda hay que pagar un precio. El volumen de los gases ha tenido que cambiar. Pero traigamos otros sistemas. Cojamos 2 sólidos a distintas temperaturas y pongámoslos en contacto. Lo que ocurre es bien conocido. El cuerpo más caliente transferirá su energía, en forma de calor, al más frío, hasta que sus temperaturas se igualen. Y entonces se alcanzará el equilibrio térmico. ¿No te suena familiar? Hay 2 magnitudes que tienen que igualarse para que haya equilibrio. Este equilibrio requiere de una transferencia de energía, la cual emana de la energía interna. Pero, ¿cuál es el análogo del volumen? ¿Cuál es el precio a pagar por el equilibrio térmico? Pues los físicos del momento no sabían qué era, así que le pusieron un nombre: entropía.
Bien, dicho todo esto, ¿estáis listos para ver las leyes? Vamos allá. La ley 0 nos dice que si un cuerpo A y un cuerpo B están en equilibrio, y el cuerpo B está a su vez en equilibrio con un cuerpo C, A y C están también en equilibrio entre ellos. Y dirás, oh vaya Crespo, qué sorpresa. Pues lo cierto es que esto no se puede derivar de ninguna parte, por lo que hay que postularlo y considerarlo como verdadero. Alguien tenía que poner la puntilla. En fin, vamos con la primera ley. Lo que dice, básicamente, es que la energía se conserva. No puedes sacarla de la nada. Por ejemplo, si quieres que un gas se expanda para empujar un pistón, esta energía debe o bien tomarse de la energía interna del gas, lo que reducirá su temperatura, o bien debe introducirse al gas en forma de calor. Nada es gratis en el universo. Toca la favorita, la segunda ley. Esta surge en origen de estudiar las máquinas térmicas y hay varias formas de expresarla, pero la más popular es que cualquier proceso termodinámico aumenta o deja igual la entropía del universo, aunque en la mayoría de los casos la aumenta. Puede ser que en tu pequeño sistema hayas conseguido disminuir la entropía, pero siempre resulta que al hacer eso has aumentado la del resto del universo. Si te estás preguntando ¿qué demonios es la entropía y por qué tiene que aumentar siempre?, no te molestes. La entropía es una manifestación de algo que le ocurre a esos elementos que forman nuestro sistema, pero estamos hablando de termodinámica, del conjunto en sí mismo. Aquí no nos importa su interpretación microscópica. La entropía es una magnitud a gran escala, y la teoría no nos dirá mucho más sobre ella. ¡Ey, pero Crespo! La entropía no era lo que medía el grado de desorden de un... No se hacen spoilers en mi canal. Pero... Fuera de mi propiedad. Ok, me vuelvo a hacer cargadores. Y por último, la tercera ley. Una de sus formas de enunciarse es que no se puede enfriar un sistema termodinámico al cero absoluto en un número finito de procesos físicos. Vamos, que el cero absoluto de temperaturas es inaccesible. Solo podemos acercarnos a él, nunca alcanzarlo. Sin duda, la termodinámica es capaz de predecir en un sinfín de sistemas de características muy distintas. Sin embargo, no es capaz de dar un sentido físico a muchas de sus entidades, como la temperatura y la entropía. Para eso, los físicos tuvieron que esperar a una teoría que consiguiera trabajar con esos pequeños elementos tan molestos, la física estadística. Pero esa es una historia para otro vídeo. Y recuerda, si quieres más ciencia, suscríbete. Bueno, nos explicaron también a grosso modo y de manera visual parte de las leyes de la termodinámica. Entonces, ya que nos dijeron qué es la termodinámica, en qué consiste más o menos, vamos a mirar lo que son las dimensiones y unidades. Pues las cantidades físicas se clasifican teniendo en cuenta la manera en que se definen. Estas pueden ser básicas, o sea, primarias o fundamentales, o derivadas, en este caso secundarias. Yo creo que ayer vimos sobre ciertas unidades, ¿cierto? Entonces, las magnitudes básicas fundamentales son definidas arbitrariamente por convección, ya lo habíamos dicho ayer, entre países, organismos o la comunidad científica. Son magnitudes básicas: la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura. Entonces, las magnitudes derivadas se definen en función de las magnitudes básicas. Son magnitudes derivadas la fuerza, la aceleración, la energía o trabajo. Bueno, la potencia. Potencia en el tiempo es energía, que es lo que nos llega todo el tiempo en la factura. Entonces, haciendo como un repaso de lo de ayer y que nos vaya quedando un poco, tenemos que dentro de las unidades de la longitud tenemos el metro, la masa en kilogramos, el tiempo en segundo, la temperatura, el Kelvin, la corriente eléctrica, el amperio, la intensidad luminosa, la candela, y la cantidad de sustancia, el mol, ¿no? Y las derivadas, ya tenemos en este caso la aceleración, el área, la energía, la fuerza, la potencia, la presión y el volumen. La aceleración pues la tenemos en metros por segundo cuadrado o sobre segundo cuadrado, el área metro cuadrado, la energía Joule, que es Newton por metro, la energía o trabajo, la fuerza en Newton, que es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que yo les decía ayer que no se veía casi en las expresiones estas, pero la potencia es
la potencia o vatio es Joule sobre segundo, que yo le decía que la energía es la potencia en el tiempo. La presión, en honor a Blas Pascal, Newton por metro cuadrado, y su nombre es Pascal, pues. El volumen en metro cúbico, pues ya sabemos que es, en este caso, si fuera un cubo, largo por ancho por altura. También tenemos los prefijos de nuestro sistema internacional. Hacia arriba está con letras mayúsculas y hacia abajo con letras minúsculas. Entonces, y nuestro punto medio es el metro, ¿no? Entonces, hacia arriba tenemos los deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta y iota. Yo creo que los giga y los tera son muy bien conocidos en el ámbito computacional. Y hacia abajo tenemos los deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, alto, septo y yotto. O iotto. También lo vimos ayer. Entonces también tenemos algo que se llama lo que es los dos sistemas. Yo se lo había dicho ayer, que estaba el sistema internacional de medidas y el sistema inglés, y que hay unos coeficientes o unas equivalencias entre el sistema internacional y el sistema inglés. Por eso, entonces, la masa en el sistema inglés, la unidad es el kilogramo, y en el sistema inglés la unidad es la libra masa, y una libra masa es igual a 0.45359 kilogramos. Entonces, yo tengo más de 40. A uno en la tienda le decían, vaya a comprarme una libra de algo, y después uno creció creyendo que una libra era medio kilo, y después me di cuenta que no, que lo que llamamos una libra era en el sistema inglés y no es igual a un kilo. Fíjese que nos faltan 55 gramos para poder llegar allá, más o menos 54 y algo. Entonces, en la longitud, en el sistema inglés tenemos el metro, y en el sistema inglés tenemos el pie o FT, y un pie es a 0.304 metros, o sea 30.4 centímetros. Eso equivale a un pie. Y también tenemos la pulgada. Entonces 12 pulgadas es igual a un pie, lo que quiere decir que podemos hacer nuestra conversión para tenerlos en metros. Entonces en este caso en centímetros, una pulgada es 2.54 centímetros. El tiempo en ambos sistemas es el segundo. Entonces, las unidades de fuerza en el sistema, la fuerza es una unidad secundaria que se mide a partir de la segunda ley de Newton como el producto de la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces, la masa lo tenemos en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo. Entonces, un newton es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y en el sistema inglés tenemos la libra fuerza, que representa la fuerza necesaria para acelerar la masa de 32,174 libra masa, un pie por segundo cuadrado. Y ahí tenemos nuestra expresión de que una libra fuerza es igual a 32.174 libra masa por pie por segundo cuadrado. Eso lo manejan ellos. Yo creo que ya ellos todos manejan. Y tenemos los diferentes sistemas de conversión, en este caso las dimensiones, en la aceleración, área, densidad, y en la medida en que nosotros ya podemos ir manejando cada uno de ellos,
para en la eventualidad de que podamos tener trabajar con ellos, ¿no? Los que sí, por ejemplo, son los que es la BTU. Entonces aquí tenemos que un kilojoule es igual a 0.94 acá, ¿sí? Y eso lo utilizan mucho en los aire acondicionados. Recuerde, cuando usted va a comprar aire acondicionado, uno dice que ahí aparece los caballos, de cuántos caballos y cuántos BTU. Entonces ahí está la conversión de qué necesitamos nosotros para poder nosotros instalar, qué sé yo, un aire acondicionado de tantos BTU. Y en la misma placa de características también nos dice la potencia en caballo fuerza. Y aquí tenemos también las conversiones en kilojoule por kilogramo, y así sucesivamente nosotros podemos ir jugar con los diferentes equivalencias para utilizar las que mejor necesitemos en el momento. Entonces no sé, pues eso uno con el tiempo lo va adquiriendo, o sea, o simplemente hay unas tablas donde uno mira y hace las conversiones, y pues si tiene que hacer unos cálculos y listo. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, inquietud. Hello. ¿Se durmieron todos? O se cayó, no me di cuenta. Bueno, chicos, entonces, no siendo más, que sigan teniendo un feliz resto de semana y nos vemos el martes a las 7 de la noche con la otra competencia. La plataforma de los intentos y para subir los trabajos que estaban en borradores. Este fin de semana ya queda todo habilitado, sino que he tenido bastante trabajo. Listo, bro. Gracias, muy amable. Buenas noches para todos. Chao, buenas noches. Samuel, bien pueda. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Tengo una preguntita respecto al tema del que venimos hablando. No sé si dentro de las energías que usted mencionó, los diferentes tipos que hay, entraría la energía que es por ¿qué? La energía, se me fue la paloma, nuclear. Bueno. O solo aplicadas a Colombia. No, lo que pasa es que la energía nuclear no está no es catalogada como una energía no renovable, ¿sí? Porque de hecho, pero si esos residuos salen al ambiente, genera mucha contaminación. Entonces, sí, dígame. ¿En qué rama la podemos ubicar? Yo la ubicaría dentro de las renovables, porque es prácticamente es infinita. Lo que pasa es que desde mi óptica la ciencia no ha avanzado tanto porque estamos utilizando, yo digo que el elemento inadecuado, que es el uranio, ¿no? Que están utilizando. Pero recuerde que China, por allá en este año, descubrió, está haciendo experimentos con el torio, y el torio no es contaminante. ¿Sí? Tenía capacidad para 60 años, creo que fue que descubrió China. ¿Cómo? Algo así. Tenía capacidad para 60 años esa energía que descubrió China. 60.000. 60.000 años, exacto. ¿Sí? Y el torio no es contaminante. Entonces, es simplemente que no se había investigado por el lugar que era. Y China lleva 30 años adelante de los demás, ¿cierto?
Entonces, cuando quieran alcanzarlo ya le he descubierto otras cosas. Entonces yo la meto dentro de las renovables. Ok. Renovable pero contaminante en caso de salir de allí del sitio, ¿no? Porque estamos utilizando el uranio, pero el torio no es contaminante. El residuo del torio no contamina. Ok. Gracias. Que tenga buena noche. ¿Otra? ¿Alguno? Entonces, no siendo más, chicos, que sigan teniendo feliz fin de semana. Que estén muy bien. Vale, feliz noche. Gracias, feliz noche. De la profe.